Buenas noches a todos. De nuevo me presento, mi nombre es Angie Benavides. Yo trabajo como gestora académica en la unidad de programas abiertos de Executive Education de la Facultad de Administración. En nombre de la Facultad de Administración y particularmente desde programas abiertos, es un gusto darles la bienvenida a este lanzamiento que nos tiene muy emocionados tener el día de hoy y compartir con ustedes. Este lanzamiento es sobre el Programa Internacional de Inversión en Bolsa, que es una formación que estamos desarrollando en alianza con Davivienda Corredores, por lo que contamos con toda su experticia para poder ofrecerles una formación de alta calidad. En el marco de este lanzamiento vamos a tener un tema central que es una charla titulada Invertir estratégicamente, las transacciones corporativas más importantes de la Bolsa de Valores de Colombia, que va a estar acompañando José Germán Cristancho desde Davivienda Corredores. Por ahora, antes de dar comienzo, les quiero contar un poco sobre cómo va a estar organizado este espacio en términos de tiempo y qué momentos vamos a tener. Para comenzar, nuestro director de programas abiertos desde la Facultad de Administración, Jaime Marín, les va a dar unas palabras sobre esta alianza y todo lo que significa para nosotros este lanzamiento. Posterior a esto vamos a dar lugar a la charla central que estará acompañando José Germán, que tendrá una duración aproximada de 35 minutos. Una vez finalice, contaremos con un espacio aproximado de 10 minutos para que ustedes puedan expresar cualquier pregunta que tengan, por lo que la invitación queda extendida desde ya para que a medida que vayan surgiendo las dudas nos las puedan dejar consignadas en el chat, o si se animan a abrir sus micrófonos también pueden levantar sus manos para dar respuesta a esto al final en estos 10 minutos. Una vez finalicemos con este espacio, Juan Carlos Velázquez, que nos está acompañando también el día de hoy, les va a contar un poco más sobre esta formación para que la conozcan, para que conozcan sus contenidos y cuál es el objetivo que perseguimos con este programa. Y para finalizar, les vamos a contar un poco aspectos más logísticos para que también puedan conocerlos y se animen a acompañarnos en esta primera cohorte que tendremos prevista para el mes de agosto. Dicho esto, le doy la palabra a Jaime Marín para que pueda comenzar con sus palabras y les reiteramos la bienvenida. Angie, muchas gracias por esta introducción y buenas noches a todos los que se conectaron a este espacio. Primero, agradecerles por sacar este tiempo. Sabemos que después de una jornada laboral posiblemente pesada como nos toca en este día a día, saber que hay algún interés que nos motive a estar en este espacio conversando sobre este tema tan relevante como es la inversión en la bolsa es signo para nosotros es un signo de agradecerles y realmente de saber que lo que estamos haciendo tiene un impacto en las personas, en quienes están interesadas en este tema y en quienes quieren ampliar sus conocimientos en torno a esta temática. Sobre esta alianza, lo primero que queremos decirles, y como lo mencionó Angie, es que estamos muy contentos de poder vincular la academia con el sector empresarial de esta manera. La innovación, que justo tuve una conversación hoy con un diario, con una revista, en un live, hablábamos de la innovación y sin duda la innovación se ha convertido en la posibilidad de las organizaciones de poder responder a una presión permanente sobre el crecimiento en todos los frentes de portafolio, de crecimiento económico, del crecimiento del margen, del crecimiento de las utilidades, de los ingresos y todas estas presiones que hoy en día tienen los directivos y quienes dirigimos unidades de negocio. Pero lo interesante de este ejercicio es comprender que la innovación no significa tener que hacer esfuerzos sobrehumanos al interior de las empresas o pensar que nos las sabemos todas. Lo interesante de la innovación es poderla ver como un ecosistema de actores con los cuales puedo interactuar de manera permanente para encontrar soluciones óptimas y nuevos caminos de hacer las cosas. Y sin duda, este programa de inversión en bolsa que estamos lanzando con Davivienda Corredores es una muestra de ello, donde estamos uniendo la trayectoria, la experiencia académica y la calidad que nos representa como Universidad de los Andes, junto con un aliado de altísimo nivel y con quien sabemos que los temas que vamos a tratar y que ustedes van a aprender en una formación del nivel de bolsa van a ser completamente prácticos, vivenciales y que van a cumplir con las expectativas de quienes lleguen a ella. Sabemos que en temas de bolsa, actualmente en el mercado hay muchísimas personas, desde capacitadores hasta personas naturales,
tratando de entregar este conocimiento, de mostrar cómo funciona y de invitar a hacer inversiones como una alternativa interesante tanto para las personas como para las empresas. Pero lo interesante de esta formación y de hacer esta alianza entre dos organizaciones con un sello de credibilidad, de calidad, es que quien se forme acá tenga unos soportes reales desde la academia y desde la práctica del día a día de una organización como corredores, como la vivienda corredores, para que marquen esa diferencia y tengan la certeza que les vamos a entregar lo mejor, que sin duda, y sobre todo para el sector empresarial, que es uno de los grandes propósitos que tiene esta formación, que puedan tomar decisiones mucho más informadas, con mucho más criterio sobre lo que significa invertir en la bolsa como una opción dentro de ese portafolio para mejorar y potenciar las utilidades y el patrimonio de las organizaciones. Así que esta es una invitación a que tomen una formación de altísimo nivel en un tema que posiblemente en el mercado se encuentre diferentes opciones, pero acá sin duda tendremos la mejor. Un agradecimiento muy especial a todo el equipo de la Vivienda Corredores, con quienes hemos podido co-construir este programa, con quienes estamos caminando de la mano para sacar esto adelante. Y qué bueno saber que las empresas ven a la academia como un aliado para también innovar, para también sacar cosas diferentes y de nuestra parte encontrar en el sector empresarial una puerta completamente abierta para unir lo mejor del conocimiento académico con la práctica real, con la práctica vivencial y con lo que sucede en el día a día. Así que de nuevo, gracias a ustedes por acompañarnos. Esperamos que esta charla central que Germán nos va a brindar el día de hoy genere mucho más entusiasmo, mucha más motivación y sobre todo inquietudes por conocer y profundizar qué significa estar en este mercado de la bolsa de valores, en una economía particular como es la colombiana y que encuentren en ellas oportunidades para sus organizaciones. Así que mil gracias por estar acá y esperamos que disfruten este espacio. Muchas gracias, Jaime. Dando alcance a la agenda que les compartí un poco al comienzo, vamos a dar lugar a la charla central que tendremos el día de hoy, pero antes de hacerlo me gustaría contarles un poco más sobre José Germán Cristancho para que conozcan más sobre él desde ya. José Germán es MBA de INALDE Business School, es profesional en finanzas y relaciones internacionales y también especialista en banca de inversión de la Universidad Externado de Colombia y de School of International Affairs de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Además, cuenta con estudios de valoración financiera avanzada de NYU Stern School of Business. También es gerente de investigaciones actualmente económicas y de estrategia en Davivienda Corredores y tiene cerca de 18 años de experiencia en áreas de estrategia de inversión y también en el área de investigaciones económicas en el sector financiero colombiano. Esto tanto para activos locales como para activos internacionales. Es un gusto contar con tu participación el día de hoy, José Germán. Dicho esto, ya dejo de compartir mi pantalla para que podamos comenzar con la charla. Angie, no, muchísimas gracias a ti, a Jaime, a la Universidad de los Andes y pues a todas las personas que están aquí conectadas acompañándonos porque la verdad que lo que voy a tratar de contarles es un poco de historia de la bolsa, de historia de las transacciones que se han dado en la bolsa, de un poco cómo se mueve el mundo que a mí particularmente me apasiona. Como lo decías, yo llevo cerca de 18 años en el mercado y sobre todo muy enfocado en temas de análisis de inversiones, tanto a nivel local como a nivel internacional, y he tenido la oportunidad de vivir momentos como la crisis financiera del año 2008, momentos como la pandemia, transacciones como la reciente transacción del grupo empresarial antioqueño con Gilinski, que por cierto vamos a hablar un poco sobre eso ahora más adelante y que han marcado momentos bien interesantes en la historia de la Bolsa de Valores de Colombia. Así que, bueno, les voy a compartir un poco sobre esa experiencia. La
conferencia un poco de invertir estratégicamente también trae a colación un poco todas esas alternativas que tiene la bolsa, los instrumentos, las compañías, los sectores, el sinnúmero de posibilidades, y yo creo que además estamos en un momento en Colombia y en el mundo en donde me ha llamado mucho la atención el interés que hay por estos temas. Yo participo normalmente en foros de inversión de finanzas personales, doy conferencias en muchos espacios en los que se tocan temas de inversión en mercados de capitales y creo que hay un interés impresionante por estos temas. Así que bienvenidas todas las preguntas. En lo personal, este es un tema que, como les decía, me apasiona, me encanta. Yo, más que trabajar, creo que me pagan por aprender y por vivir informado y me encanta lo que hago. Lo hago 24/7 y parte de eso además es una pasión que me lleva a seguir incluso el mercado internacional, inversionistas que tienen una gran historia como Warren Buffett, inversionistas activos como Carl Icahn, transacciones, insisto, que han pasado en la bolsa en Colombia. Son transacciones que sin duda generan mucho interés y de las cuales se aprende mucho. Y, cierto, yo creo que ese tipo de transacciones y sobre todo la más reciente va a terminar escrita en un caso de estudio de universidad, va a terminar escrita en un libro. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito sobre todas esas cosas. Les voy a compartir mi pantalla para hacer la presentación. Invertir estratégicamente en las transacciones corporativas más importantes de la Bolsa de Valores de Colombia. Pero para arrancar, les voy a dar un poquito de contexto de la Bolsa de Valores de Colombia, porque al final el mercado de capitales en Colombia está organizado a través de una bolsa. En otros lugares del mundo hay distintas bolsas, hay bolsas de commodities, hay distintos lugares en los que se listan las empresas. En Estados Unidos está la Bolsa de Nueva York y está, digamos, ese famoso New York Stock Exchange, pero hay otras compañías que deciden listarse en el Nasdaq. Hay distintos mercados en los que realmente las compañías salen o a ofrecer sus participaciones accionarias y a buscar capital o a utilizar distintas herramientas. En Colombia, pues el tamaño del mercado realmente está concentrado en una bolsa. No obstante, no siempre fue así. Colombia, la historia de la bolsa en Colombia arranca más o menos en 1929 y de hecho en Colombia existían tres bolsas principales que eran la Bolsa de Bogotá, la Bolsa de Medellín y la Bolsa de Occidente, que era la Bolsa de Cali. Realmente Colombia tenía tres mercados. La historia empresarial de Colombia hacia los años incluso 80 fue muy, muy interesante. En los años 80, y me estoy de pronto anticipando algo que vamos a hablar más adelante, pero en los años 80 se empiezan a dar unas transacciones empresariales importantes, empiezan los empresarios a tratar de comprar participaciones estratégicas en compañías en sectores líderes del país, y es cuando, por ejemplo, se crea a través de algo que se denominaba el Sindicato Antioqueño, un grupo empresarial que decide protegerse de algunas tomas hostiles o de compras no solicitadas de otros empresarios, y es cuando empieza a darse un cambio en todo el tejido empresarial en Colombia. Hacia el año realmente 2001 es cuando se crea la Bolsa de Valores de Colombia como resultado de la fusión de estas bolsas, y es cuando empieza el único mercado central a funcionar y la bolsa empieza a crecer y a incorporar dentro de sus negocios muchos negocios conexos que hacen parte de una bolsa de valores, porque al final uno normalmente piensa en la bolsa de valores de Colombia donde se dan las transacciones, por ejemplo, de acciones, pero esto representa una cantidad de transacciones y de operaciones que se deben realizar en el sentido que son transacciones en medios digitales, y esto requiere información, registros, llevar una cantidad de operaciones conexas a esto. Entonces, pues para ir muy rápido en general sobre esto y concentrarme sobre las transacciones, pues la bolsa en general durante los últimos años lo que se vino sumando a sus operaciones fueron cámaras de riesgo central de contrapartes, es decir, agentes que traten de administrar o de compensar y de gestionar un poco ese riesgo que se presenta por el simple hecho de que una parte A hace un negocio con una parte B, y lo importante del mercado es mantener la credibilidad y la confianza y que nunca se incumplan esas partes, o que si se llegan a incumplir en ese negocio pactado, que además se mueven muchos miles de millones o incluso billones de pesos en la bolsa diariamente, pues que esas transacciones sean lo más seguras y creíbles posibles.
En ese sentido, también la bolsa ha proporcionado o ha terminado incorporando a su operación algunas actividades como lo que hacen los valoradores y proveedores de información. En Colombia, aparte de las transacciones que se hacen, pues se requiere mucha información para saber en cuánto se están negociando los bonos de tal emisor, cuál es la tasa de interés de referencia a la cual yo debería negociar un bono, cuál es el precio de referencia de determinada acción o de determinado título. Y es información que incluso nosotros los analistas usamos un montón para analizar el mercado, y mi función muchas veces es tratar de incorporar datos macroeconómicos, datos de mercado, datos financieros, y poder de allí tratar de identificar dónde están las mejores oportunidades de inversión y qué hacer con el capital. Yo creo que al final, y eso es algo que sin duda cada uno de ustedes en su parte personal o en su parte corporativa lo tiene presente, pero sin duda en el mercado siempre hay mucho interés por aprovechar oportunidades de inversión, por hacer crecer el capital, por buscar rentabilidades atractivas, y yo creo que por también diversificar un poco otro tipo de alternativas de inversión que uno tiene. La bolsa es un mundo en el que uno se mete y tiene acceso a una cantidad de instrumentos de alternativas de inversión, de compañías, de sectores, de historias corporativas, de una cantidad de alguna otra forma de alternativas, que yo creo que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Para hacer la historia más corta en toda esta evolución de la bolsa, hoy estamos en un momento muy importante del mercado de capitales en Colombia. Yo creo que desde que se hizo, por ejemplo, la misión de mercado de capitales, en Colombia se han hecho dos misiones de mercado de capitales. Se hizo la misión de mercado de capitales del año, pues más o menos antes del 2000, como del 96 aproximadamente. Y luego se hace la misión de mercado de capitales hacia el año 2019. En la primera misión de mercado de capitales se desarrolló mucho el mercado de renta fija, el mercado de bonos, el mercado que le permitió al gobierno colombiano establecer unos instrumentos que le permiten financiarse muy fácilmente y que le permiten conseguir plata muy fácilmente. Lo que ha tratado de hacer el mercado colombiano recientemente es, de alguna manera, desarrollar los otros frentes para que efectivamente sean las compañías y los inversionistas, las empresas y las personas las que puedan aprovechar un poco ese flujo y esa transición que hace el capital de ahorro a inversión, para que efectivamente se generen unas oportunidades de inversión allí. Así que hoy se está planteando esa integración de las bolsas de Colombia, Chile y Perú. Viene avanzando la integración. De hecho, lo primero que se hizo fue la evaluación, la preparación de todo el proceso. El fin de todo esto, y que se espera que se dé en el periodo 2023-2025, es cuando los mercados de Colombia, Perú y Chile estén integrados, y estén integrados corporativamente, operativamente, y que como mercado ofrezcan una única alternativa para los inversionistas de cada uno de estos países, pero para también los inversionistas internacionales. Es decir, estamos en un momento muy importante del mercado de capitales en Colombia, en el que se va a transitar hacia un único mercado regional en el que se ofrezcan bonos, acciones, activos inmobiliarios, cualquier cantidad de opciones, lo cual quiere decir que una persona, por ejemplo, desde Colombia va a poder participar en compañías que estén ubicadas en Colombia, Perú, Chile, y que en general son compañías que tienen presencia en otros lugares del mundo. Y estamos, vamos en unos pasos muy avanzados, o Colombia va en unos pasos muy avanzados, en donde ya se creó esa compañía holding regional, en donde el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia es o ha sido designado como presidente del holding que va a estar basado en Chile y que va a ser el que va a integrar las operaciones. Así que yo creo que vienen cosas muy, muy interesantes del mercado de capitales en Colombia. En el caso de las compañías que están listadas en Colombia, solo por mostrarles algunos nombres, son compañías muy relevantes en nuestro país y de distintos sectores. Yo creo que ustedes las han visto y las conocen, pero son compañías que están, Ecopetrol es una de las más grandes, Bancolombia, Terpel, Grupo Aval, Mineros, Grupo Bolívar, Grupo Argos, Cementos Argos,
distintas compañías que participan, en las cuales una persona hoy podría ser accionista de estas compañías. Yo lo primero que quisiera además invitarlos es a que piensen en el mercado de capitales de una manera distinta, y es de la manera como a mí particularmente me parece que hay que pensar y que me gusta pensar de esa manera, y es: estos no son acciones, estos no son títulos, esto no es un activo financiero per se, estas son compañías. Warren Buffett, que es un inversionista muy conocido en el mundo, un norteamericano muy conocido por las inversiones y por las inversiones de largo plazo que hace, él dice: yo no invierto en activos financieros, yo no invierto en securities, yo invierto en compañías. Y eso hace toda la diferencia a la hora de uno analizar una alternativa de inversión, a la hora de tomar decisiones de inversión, porque uno se fija en lo que realmente importa, y es: la compañía está bien manejada, la compañía sí es rentable, está en un negocio o en un sector que tiene futuro, es una compañía en crecimiento. Cuando uno no se hace esas preguntas, se empieza a hacer preguntas incorrectas que están mucho más centradas en los títulos. El precio del título es alto, es bajito, cuál ha sido su fluctuación en los últimos 30 días. De pronto esos son tipos de preguntas para decisiones de inversión de muy corto plazo, pero yo creo que lo interesante al final es entrar en esas historias corporativas. En la bolsa se mueve mucho capital, y sin duda, si uno revisara, por ejemplo, cómo se levanta el capital en la bolsa, pues además sonaría que son inversiones o son montos demasiado grandes. Ya ahora vamos a cambiar un poco esa perspectiva. Sí, en la bolsa realmente las empresas utilizan el mercado como un instrumento de financiación muy importante. Si ustedes lo ven, estas gráficas que tengo acá representan cuánto capital han levantado las empresas en Colombia a través de la emisión de títulos de deuda, de activos o de títulos en los que se comprometen a devolver el capital con unos intereses y pagarlos periódicamente. Emisión de bonos principalmente. Si ustedes se dan cuenta, esa emisión anualmente es cercana a los 10 o 12 billones de pesos. Hay un monto muy importante y normalmente es muy activo, pero también estamos en un momento bien particular. Las tasas de interés en Colombia están en niveles de 13.25%, hablando del Banco de la República. Llegaron a su nivel más alto de las últimas 2 décadas. Eso tiene que tener algún efecto en el mercado de capitales, naturalmente. Y es que hoy, si ustedes se dan cuenta, los emisores o las empresas no han salido activamente ni durante el año 2022 ni durante el año 2023 a levantar capital. ¿Por qué? Porque normalmente cuando salen al mercado de capitales, salen a conseguir recursos a largo plazo, a 5 años, a 10 años, a más de 10 años. Decir que estas tasas de interés no son las adecuadas para uno salir a comprometerse y endeudarse a largo plazo. Esa afirmación tiene dos caras de la moneda. La primera es la de alguien que está buscando endeudamiento, pero la segunda de alguien que está buscando alternativas de inversión. Esto que ustedes ven acá es el retorno o la rentabilidad que ha tenido un inversionista que invirtió recursos a partir del 1 de enero del año 2023 en títulos de deuda o en esas alternativas de inversión del gobierno nacional en Colombia. Alguien podría decir: sí, pero es que estos montos que se requieren son montos de inversión muy altos. No es cierto. Hay fondos de inversión o instrumentos que permiten acceder a este tipo de instrumentos. De hecho, en Colombia ya se está en la fase final para crear un vehículo, algo que se conoce como un ETF, y que va a estar listado en la Bolsa de Valores de Colombia, se va a negociar como una acción y que va a permitir inversión en títulos de deuda en Colombia. Así que yo creo que durante el programa y durante las conferencias que ustedes tendrán, seguramente van a entrar en el detalle de los instrumentos y cómo puede uno finalmente acceder a todas esas alternativas en el mercado, o cómo hacen las empresas para financiarse y cómo pueden aprovechar ese flujo de capital que se da en el en el mercado financiero. Pero lo que sí les diría es que alguien que invirtió en renta fija colombiana o en títulos de deuda en Colombia ha tenido una rentabilidad cercana al 40% efectivo anual. Eso es una excepción, eso no es siempre.
Este ha sido un año particularmente positivo para Colombia y particularmente positivo para las economías emergentes, pero si ustedes se dan cuenta, hay alternativas de inversión de corto y de muy largo plazo y alternativas de inversión que han generado una rentabilidad muy importante. Por eso les decía que esto tiene dos caras de la moneda. Desde el punto de vista de un inversionista, las rentabilidades han sido altísimas y altísimas además porque el año pasado se conseguían inversiones que ofrecían tasas cercanas al 14 o 15%. Hoy todavía se consiguen ese tipo de alternativas, solo que el plazo o el horizonte al que se consiguen ya son plazos mucho más cortos. Naturalmente, y volviendo a lo que les mencionaba, los emisores hoy no quieren comprometerse con endeudamiento de largo plazo porque saben que estas tasas de interés son muy altas y esperan que la inflación y las tasas de interés bajen en los próximos 12 o 18 meses, como yo también lo espero. Vamos a hablar un poquito de transacciones en Colombia y vamos a hablar, como les decía, de la transacción incluso también más reciente, que es toda la transacción de GEA y Gilinski. Pero ha habido unas transacciones muy importantes en la Bolsa de Colombia. Hoy nosotros tenemos en la Bolsa de Valores de Colombia listada una de las compañías o la compañía más grande de nuestro país, una compañía que ha dado cualquier cantidad de oportunidades y que adicional a eso da de qué hablar absolutamente todos los días. Ecopetrol es una compañía además que está en un sector que es particularmente retador porque es una compañía que está en un sector de materias primas, de commodities, algo que fluctúa mucho y que tiene una variabilidad en los ciclos económicos bastante alta. Es una compañía de casi unos 91 billones de pesos listada en la Bolsa de Valores de Colombia. Hizo su primera aparición en el mercado colombiano hacia el año 2007 y en donde en ese momento logró emitir acciones a 1.400 pesos y levantó cerca de 5.7 billones de pesos. Hoy esa acción en el mercado colombiano se negocia muy cerca de los 2.200 pesos. La segunda emisión, y quien compró en la segunda emisión probablemente está teniendo, solo visto desde el punto de vista de precio, una diferencia negativa. No obstante, Ecopetrol es una compañía que reparte unos dividendos altísimos, 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 así que yo creo que incluso las personas que compraron en el año 2011 no están teniendo esa diferencia negativa porque a raíz de los pagos de dividendos, pues la inversión ha resultado bastante atractiva. Tal vez es algo importante a pensar y es algo que yo, como les digo, siempre hay que entender y hay que pensar. Cuando uno le ofrecen acciones de Ecopetrol, uno piensa en acciones, en la inversión en acciones, en la volatilidad. Uno no debe pensarlo así. Uno debe pensar en compañías. ¿Es Ecopetrol una compañía sólida? ¿Es Ecopetrol una compañía rentable? ¿Es Ecopetrol un negocio de largo plazo? ¿Es Ecopetrol una compañía bien o mal manejada? ¿Es Ecopetrol una compañía en un sector en el que yo quisiera estar? ¿O representa un riesgo más alto y yo debería tener consideraciones distintas de acuerdo al apetito que yo tengo? Independientemente de eso, uno de los hitos más importantes y que ayudó a desarrollar a nuestro mercado fue el hecho de que la compañía más grande en Colombia se listara en nuestro mercado. No solo porque eso significó llegar a cualquier cantidad de personas en nuestro país. Estas acciones se distribuyeron en los supermercados, se distribuyeron a través de todas las sociedades comisionistas de bolsa. Fue una emisión masiva, amplia, sino porque esta es una compañía muy visible en el mundo, de las más importantes en su sector en la región y en el mundo, y en ese sentido creo que esa es una de las transacciones más importantes. Ahora, en el caso del levantamiento de capital de las compañías en Colombia a través de emisión de acciones, recientemente no hemos vuelto a tener procesos tan activos de emisión de acciones y creo que parte de ese punto de inflexión que estamos viviendo en la Bolsa de Valores de Colombia es también el interés de integrarse con otros mercados, de invitar a los peruanos y a los chilenos a que participen, de hacerse un mercado más grande, más visible y que los inversionistas internacionales lleguen a nuestro mercado. Sin duda, lograr tamaños importantes trae un beneficio gigante, no más ver lo que está ocurriendo con Brasil y con México. Hoy Brasil y México son un fenómeno de inversión muy interesante en las economías emergentes y en Latinoamérica. En México, el desempeño del peso mexicano ha sido excepcional en el último año.
ha tenido una apreciación casi de 14%, pero en los últimos prácticamente 4 años o 5 años, el desempeño del peso mexicano es muy, muy positivo y sobre todo en este momento en el que se ha dado esa reubicación de las cadenas de suministro y de producción en el mundo y que se habla tanto del nearshoring, en México las alternativas de inversión sí que han estado de alguna u otra forma llamando la atención y capturando la atención del mundo y ha sido un país muy gran receptor de flujos de inversión. Yo creo que a eso es a lo que se le está apuntando en Colombia. Creo que estamos en una coyuntura en Colombia bien particular que ya les voy a mostrar y que tiene que ver con los precios y los valores a los que se negocian las compañías en nuestro país. Pero más allá de hablar de acciones o de compañías como una alternativa de inversión o no, la realidad es que el mercado colombiano ha permitido a las empresas financiarse y de alguna otra forma desarrollar sus planes de expansión a nivel regional o a nivel internacional. Ecopetrol, como les decía, arranca con un levantamiento de capital de 2.700 millones de dólares hacia el año 2007. En el año 2011, compañías como Éxito, como Grupo Aval o como Ecopetrol volvieron a levantar capital y en ese año se levantó en Colombia casi 4.000 millones de dólares. En ese momento y hacia el año 2010 y 2011, la vivienda también listó sus acciones en la bolsa. Ya les voy a mostrar un poco para qué levantaron capital estas compañías, pero esto lo que significó es que además muchos inversionistas llegaron al mercado, las compañías grandes se acercaron a los inversionistas pequeños, medianos y grandes y les dieron la posibilidad de participar en sus negocios. De ahí para acá los montos de levantamiento de capital han sido menores, pero si ustedes se dan cuenta, 1.300 millones de dólares aproximadamente en el año 2014, 1.200 millones de dólares en el año 2018, y en donde compañías de otros sectores como Grupo Energía Bogotá o Celsia ofrecieron sus títulos en el mercado. Grupo Energía Bogotá es tal vez una de las compañías que mejor comportamiento ha tenido en la bolsa, porque pertenece a un segmento o a un modelo de negocio mucho más estable de generación de energía, de comercialización de energía, segmentos que son más regulados, que tienen sus ingresos indexados, que son compañías que tienen unos márgenes de rentabilidad muy grandes y que les permiten entregar unos flujos de dividendos mucho más atractivos en el tiempo. De ahí que vuelvo y les menciono tal vez por tercera oportunidad, es más importante pensar en las compañías y en sus modelos de negocio que muchas veces en las acciones. El análisis muchas veces se centra en las acciones y no realmente en las historias corporativas. En este momento y hoy estamos viviendo un momento bien particular e interesante, por ejemplo, con Grupo Éxito. Hoy, Grupo Casino, y cuando digo hoy no me estoy refiriendo al año 2023, cuando digo hoy me estoy refiriendo al 27 de julio del año 2023. Grupo Casino en Francia, quien es el dueño de Grupo Éxito en Colombia a través de una de sus compañías, que es Grupo Pau de Azúcar en Brasil, reportó resultados financieros, unos resultados financieros muy negativos, perdieron alrededor de 2.200 millones de dólares en este primer semestre. Es una compañía que está pasando por un proceso de reestructuración financiera y de renegociación con los acreedores, pero que en aras de levantar además capital y de optimizar sus activos, está haciendo unos procesos de reorganización en donde el Grupo Éxito, que hoy no es necesariamente una de las compañías más líquidas del mercado, porque cerca del 96 o casi 97% de sus acciones están concentradas en una compañía que se llama GPA y que está listada en la Bolsa de Brasil, va a cambiar significativamente. Esta es una compañía que está haciendo un proceso en el que va a listar sus acciones en Brasil, va a listar sus acciones en Nueva York. La autorización para listar sus acciones en Nueva York se la dieron esta semana. Así que muy probablemente este año, Grupo Éxito va a ser nuevamente una acción que va a circular de manera importante en el mercado, que va a tener unos montos de negociación muy importantes y que probablemente va a empezar a ser parte de índices accionarios tanto a nivel local como a nivel internacional y le van a permitir no solo a los inversionistas de alguna manera
participar en el patrimonio de esa compañía, sino al grupo per se adelantar unas transacciones corporativas que son necesarias. Insisto, hoy, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Tratando de generarle liquidez y mayor actividad a uno de sus activos más importantes en América Latina, que es el Grupo Éxito, porque las valoraciones de mercado, los precios en el mercado, no reconocen el valor real que tienen estas compañías. A raíz de eso, incluso si ustedes lo vieron recientemente, Jaime Gilinski hizo una oferta de compra por Grupo Éxito, una oferta de compra por el 51% de las acciones de Grupo Éxito y ofreció pagar cerca de 600 millones de dólares. La compañía decidió rechazar la transacción porque considera que es un precio bajo, porque además está en un proceso de reorganización corporativa que va a significar estar visible y accesible en los mercados de Estados Unidos y en los mercados de Brasil, lo cual yo les diría, Grupo Éxito va a ser una de las compañías que seguramente va a generar muchas noticias corporativas en los próximos 6 meses y que se ha vuelto a poner en el radar de los inversionistas, no solo de los inversionistas grandes, también de los pequeños, solo que lo que más ruido normalmente hace es ese ticket de Gilinski tratando de ofertar por la compañía o probablemente de otros inversionistas que van a empezar seguramente a analizar este tipo de operaciones, este tipo de transacciones en América Latina, y ahí creo que se desprenden unas alternativas de inversión y unas alternativas para el mercado colombiano súper, súper importantes. El Grupo Éxito es hoy el mayor jugador de retail en Colombia. Compite y de hecho sí le están compitiendo muy fuertemente de uno, pero es hoy un jugador muy importante del comercio al por menor en nuestro país y que va a estar disponible en el mercado colombiano. Es un grupo o es una compañía que tiene una historia muy larga. Es una compañía que fue fundada en 1949 por el señor Gustavo Toro. Pero en general yo creo que, y sin entrar pues digamos en ese detalle en particular, creo que es una compañía que tiene una solidez y una trayectoria muy, muy destacable y esta puede ser una de las transacciones más importantes del año junto con la última transacción tal vez de la que voy a hablar y es la del grupo empresarial antioqueño, Nutresa y todo lo que ha pasado con el grupo Gilinski. Antes de pasar a esa transacción, yo sí les diría lo siguiente. Hoy yo cómo percibo las valoraciones de las empresas en Colombia, de las acciones. Cuando uno analiza al final las compañías, hay tal vez dos aspectos que hay que revisar generales. La empresa, el modelo de negocio, el tipo de empresa, el sector, si es rentable, si no lo es, analizar la empresa y su historia corporativa. Pero por el otro lado, el precio. ¿El precio es alto o es bajo? Porque naturalmente hay cosas que me pueden encantar, pero cuyo precio es demasiado alto. Hoy en el mercado americano hay compañías supremamente interesantes en sus modelos de negocio, pero el precio al que se negocian ya es muy alto. El mercado colombiano está presentando una particularidad y es que si yo me pongo a ver la relación del precio al que cotizan las compañías en Colombia sobre el valor patrimonial o el valor o lo que se conoce como valor en libros, muchas de ellas, la mayoría incluso, está cotizando a unos precios que están en niveles inferiores incluso a los niveles de la pandemia del COVID-19. Fue un periodo en el que cerraron las operaciones, pararon, se cayeron los ingresos, se cayeron las utilidades, aumentaron los gastos. Esto solo para decir, yo creo que hoy el mercado colombiano, si bien ha perdido liquidez importante, tiene a la mayoría de las empresas grandes, representativas en Colombia, con modelos de negocio probados y establecidos, disponibles en el mercado colombiano a unas valoraciones súper, súper bajitas. Yo creo que esto al final representa, y no estoy queriendo hacer ni mucho menos una recomendación, pero yo sí creo que esto representa y va a representar una oportunidad de inversión supremamente interesante para los próximos meses y años en las alternativas de inversión. Cuando yo me pongo a comparar Colombia en el último año en el desempeño del índice accionario Colcap,
el índice va abajo un 27%. Cuando yo reviso lo que ha pasado con la región, Perú, Brasil, Chile, México, la región va arriba más de un 10%. En promedio, el mercado colombiano se ha desligado casi un 40% de lo que ha pasado en la región. Eso creo que representa una situación, por lo menos que merece estudiarse un poco y que merece analizar la perspectiva de lo que viene para la Bolsa de Valores de Colombia, lo que viene para las empresas y el precio al que están. Termino, como les decía, y ojalá tengan preguntas de su parte, pero termino con esta transacción. Pero quisiera contarles algo de historia y quisiera leerles esto. El grupo empresarial antioqueño. Algunos dicen que no es grupo, otros dicen que sí es grupo. Algunos dicen que este nombre sencillamente es un nombre que salió por ahí para denominar a un grupo de empresas antioqueñas, un grupo de empresas paisas, que vienen de hace muchos años y que surgieron de una reorganización de algo que en su momento se conoció como el Sindicato Antioqueño. Un grupo de empresas en el que empresarios como Nicanor Restrepo fueron muy visibles, representativos e importantes en el país. Y les quiero leer solo este aparte tal vez de la historia del grupo. El inicio de lo que hoy conocemos como el GEA se dio entre los años 70 y 80, época en donde los empresarios antioqueños veían con preocupación cómo inversionistas de la capital del país como Carlos Ardila Lule, Julio Mario Santo Domingo y Jaime Miquelsen Uribe, quien lideraba el grupo Gran Colombiano, conseguían la participación controlante de las empresas emblema de la región. Hacia marzo de 1978, luego de la compra de Coltejer por Carlos Ardila Lule, los dirigentes antioqueños, muy liderados por empresarios como Santiago Mejía Olarte y Ricardo Villángel, empezaron a tomar decisiones necesarias y acciones necesarias para defender las empresas antioqueñas. Ustedes saben que además los antioqueños tienen una visión regional mucho más fuerte. En ese momento para ellos era importante defender que las empresas antioqueñas quedaran en manos de los antioqueños y que no se vieran tomadas de manera hostil o de una manera no buscada. De ahí empezaron a buscar cualquier tipo de estructuras. Yo he tenido la posibilidad de hablar con las personas que participaron en este tipo de reuniones en ese momento, que asesoraron a estos empresarios de cómo debía darse esa estructura corporativa para proteger y blindar a las empresas de que no llegase un tercero, un empresario con dinero oportunista a hacerse a las participaciones de esas compañías. Ellos querían mantener el patrimonio empresarial antioqueño en manos de los antioqueños. De ahí, cuando se pusieron a buscar por el mundo, encontraron que en Japón había unas estructuras de participaciones accionarias, un modelo que se conoce como Keiretsu, en donde hacía mucho más difícil que un inversionista pudiera llegar al control de las compañías. De ahí es donde esos industriales tomaron la decisión de crear y reorganizar todo su entramado de compañías. Estas son las compañías que en su momento hacían parte de todas esas empresas, compañías insignia en Colombia como Compañía Nacional de Chocolates, Pinsura, Éxito, bueno, Coltabaco, en general, una cantidad de compañías, Noel, Gloria, Café, muchas de estas compañías que hacían parte de ese patrimonio y que terminó reorganizándose con el tiempo en tres grandes compañías. Una compañía como Grupo Argos, que es la que concentra las operaciones industriales y de energía del grupo y operaciones de infraestructura, principalmente compañías como Cementos Argos, como Celsia, como Odinsa. Grupo Nutresa, que fue el centro de todas las transacciones con Jaime Gilinski y con su hijo Gabriel Gilinski y con los inversionistas árabes. ¿Por qué? Porque Grupo Nutresa tiene presencia en Colombia, tiene presencia en la región, tiene un modelo de negocio que es muy, muy atractivo porque es de consumo básico, está en un sector estratégico para el mundo en el largo plazo que es el de los alimentos y tiene marcas líderes en
todos los mercados en los que participa. Tiene líneas de negocio en cárnicos, galletas, chocolates, en pastas, en café, en alimentos para el consumidor. Ellos compraron El Corral, en helados, en pastas como Doria, como Monticello. En general, esta compañía concentró todo el negocio de alimentos y Grupo Sura, que concentró todo el negocio financiero y el de salud. Suramericana, Sura Asset Management, que es el negocio que se encarga de administrar las pensiones en América Latina, y todo el Grupo Bancolombia, que tiene como principal activo a Bancolombia y sobre el cual se decía que Jaime Gilinski tenía un interés particular, porque además la historia entre Jaime Gilinski y el grupo empresarial antioqueño viene de mucho antes de las transacciones que se dieron entre Banco Industrial Colombiano y en su momento el banco, digamos, el Bancolombia digamos, estos bancos que en su momento hicieron esas transacciones. Había un interés particular allí. Hoy, ¿qué pasa? ¿O qué ha pasado y qué terminó pasando con estas transacciones? A manera de sorpresa, hacia finales del año 2021, se conoció que un inversionista había lanzado una oferta pública de adquisición por Grupo Nutresa. Inicialmente no se conocía quién era el inversionista. Esta semana salió un artículo de la revista Forbes contando un poco esa anécdota, porque un periodista de la revista Forbes hizo la llamada a Jaime Gilinski a preguntarle si ellos estaban detrás de esa transacción. Por eso la revista Forbes de alguna u otra forma desde el principio tuvo acceso a información un poco más detallada de quiénes estaban detrás de esta transacción y qué buscaban. Pero hacia enero del año 2022 se da la primera oferta de compra por Grupo Nutresa, en donde participaron activamente, por ejemplo, los fondos de pensiones y Jaime Gilinski o el Grupo Gilinski a través de sus empresas logra hacerse a una participación de cerca del 28% de Grupo Nutresa. Empieza toda su estrategia corporativa para hacerse al control del grupo, para tratar de romper la estructura de cross-holding o de participaciones cruzadas, porque estas holdings que les conté tenían participaciones o tienen participaciones cruzadas entre sí. Y en ese sentido, y para hacer la historia pues más corta y rápida y para llegar al final de la transacción hoy y ver qué preguntas tienen ustedes, él empieza a comprar no solo Grupo Nutresa, una compañía que tenía buenos niveles de liquidez y que era estratégica, sino que empieza también a comprar a Grupo Sur, la compañía que tenía el control o que tiene el control del Grupo Bancolombia. Y ahí es donde empieza a poner un poco en aprietos a los accionistas, en aprietos al grupo, empiezan las pujas y empieza la defensa de las compañías y de todo su equipo de directivos. Él continúa, hace una segunda OPA por Grupo Nutresa, luego hace otras OPAs hacia marzo y mayo del año 2022 sobre Grupo Sura, en donde él termina acumulando una participación no controlante, y ahí es donde viene el punto. Él hizo todo lo posible y los inversionistas hicieron todo lo posible por lograr el control de estas compañías y no lo consiguieron, pero sí alcanzaron a tener una participación muy grande e importante que les empezó a permitir tener injerencia y participación en las juntas directivas, participación y voz muy importante en las asambleas y que los llevó a sentarse a negociar. Y en donde hasta hace muy poco se anunció que el grupo empresarial antioqueño, los Gilinski y los inversionistas árabes llegaron a un acuerdo en el que hoy todavía no se han logrado todas las autorizaciones necesarias, pero en el que finalmente lo que terminaron acordando es que Gilinski y los inversionistas árabes se van a quedar con la compañía de Grupo Nutresa y van a recuperar o van a recibir a cambio las acciones que Gilinski y los inversionistas habían comprado en Grupo Sura. Así que al final, después de esta transacción, sí, el grupo Gilinski se hace a un activo estratégico y muy importante, que es Grupo Nutresa. No voy a entrar tal vez en este detalle de cuáles van a ser los pasos uno a uno de la transacción y de pronto, si ustedes quieren, les puedo hacer llegar la presentación, pero sí quisiera terminar con esto. Y es que en caso de hacerse la transacción,
Un inversionista que haya participado y que tenga acciones de Grupo Nutresa va a recibir cerca de $12 por acción y va a recibir participaciones accionarias en Grupo Sura y Grupo Argos. Las compañías Grupo Sura y Grupo Argos van a quedar dueñas en una participación muy importante entre sí, pero seguramente, y eso se los podría tal vez garantizar, se van a dar cuenta que en los próximos 12 meses y en los próximos 3 o 5 años, estas compañías van a tener una transformación muy importante, porque estaban montadas sobre una estructura de 3 pilares de intercambios accionarios. Hoy se va una de las piezas y eso hace que ese enroque accionario y esa organización que tenían corporativa vaya a tener que cambiar. Vendrán estrategias distintas para rentabilizar las compañías, vendrán decisiones estratégicas importantes, incluso de buscar socios internacionales para lograr que esa participación accionaria no quede tan concentrada, pero si ustedes se dan cuenta, se está dando una de las transacciones en la historia de la bolsa en Colombia más importantes y más interesantes. Esta es una transacción que, aparte de generar interés, se parece a las transacciones que normalmente se dan a nivel internacional, transacciones que hacen inversionistas como Carl Icahn o como Warren Buffett, que compran participaciones muy importantes en compañías como Apple, en bancos, en distintas compañías que son inversionistas que, si ustedes se dan cuenta, están pensando en el valor de las empresas en el largo plazo. Piensan de una manera estratégica y piensan en historias empresariales y piensan en las compañías y los modelos de negocio. No piensan en activos financieros. Están evaluando el potencial de creación de valor y de cómo crear riqueza para ellos y para su grupo de inversionistas en el mediano y largo plazo. Voy a dejarlo ahí, pero quisiera saber también si hay preguntas, inquietudes. Traté de ir muy rápidamente, seguramente por todas estas transacciones que han sido las más relevantes en la bolsa en Colombia, pero hay mucha información que podría seguramente yo compartirles y contarles anécdotas o información. Muchas gracias, Germán. Entonces, damos comienzo al espacio para resolver sus dudas. Por ahora en el chat no tenemos ninguna, sin embargo, recuerden que pueden dejarlas consignadas o si desean levantar sus manos para participar con micrófono abierto, por supuesto, también está habilitada esta opción. Entonces, daremos un breve momento por si hay alguna duda que podamos resolver en este espacio. Angie, creo que estás en mute. Gracias, Germán. Te estaba comentando que aquí justo Daniel nos acaba de dejar una pregunta y él quiere saber a cuánto tiempo se prevé la integración con las bolsas de Perú y Chile. Pues Daniel, ese es un proceso en el que depende de qué tipo de integración sea la que estamos hablando, porque la integración corporativa, que era, cada país tiene su bolsa, cada país tiene la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa de Lima. Lo primero que se tenía que hacer era definir quién iba a llevar la batuta, quién iba a tomar las decisiones y quién iba a adelantar el proceso de integración de aquí para adelante. Entonces se tenía que crear una compañía que fuera dueña de las otras 3 y que como tal concentre la propiedad. Eso ya se hizo. Se creó el holding regional, una compañía que está basada en Santiago. Como les decía, va a ser el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia el que lidere esa compañía. Así que Juan Pablo Córdoba va a ser ha sido designado como presidente de ese holding regional. Así que el primer paso, que era ese acuerdo de integración y esa integración corporativa, ya está. Ahora, ¿qué es lo que viene? Que realmente no funcionen 3 bolsas por aparte, sino que estos mercados funcionen como uno solo. Que cuando uno abra una pantalla de inversión en Colombia,
pueda realmente tener el acceso a todas las compañías de esos tres países, a los bonos que tienen las empresas en esos tres países, a los bonos de los gobiernos de esos tres países. Esa integración operativa es una integración que se prevé para los próximos 2 años. Es un proceso no tan fácil, pero es un proceso muy interesante. Por eso les decía que yo creo que la transformación que va a tener el mercado de capitales latinoamericano en los próximos 2 años va a ser muy, muy interesante y muy atractivo. Ojalá eso venga acompañado de, como muchos han dicho, de una década de las economías emergentes por los distintos cambios que estamos viendo en los mercados financieros, pero esa integración operativa sí va a tomar un par de años más. Muchas gracias, Germán. Aquí en el chat, Felipe nos acaba de dejar otra pregunta. Le gustaría saber en qué marco temporal tú recomendarías hacer inversiones con base en el modelo de la compañía, rentabilidad, etcétera, y si esos funcionan en el marco temporal diario o semanal. Yo creo que hay distintos tipos de inversiones, distintos tipos de inversionistas, pero yo sí creo que cuando el objetivo de una persona es crear riqueza, la visión tiene que ser de largo plazo. Si uno está concentrado en el corto plazo, yo creo que está, digamos, no es que sea una alternativa de inversión equivocada, pero yo creo que sí llega a errar en muchas cosas porque se concentra en pequeños porcentajes, en tratar de hacer dinero para el día a día, para hacer crecer mi capital muy pronto. En esas decisiones tan rápidas no hago el estudio necesario. Ya no importa si compro una empresa en un sector sólido o compro criptomonedas. Lo que me importa es que eso se suba un 5 o un 10% y listo. Eso representa un riesgo además muy grande porque en periodos de tiempo tan cortos yo realmente no estoy invirtiendo per se, yo estoy especulando un poco, ¿sí? No estoy analizando un entorno distinto. Cuando uno va a crear una empresa o a formar un emprendimiento o va a ser parte de una compañía, son muchas otras las preguntas que uno hace, ¿sí? Entonces, yo no tengo nada en contra de las inversiones y del trading que se hace diariamente, semanalmente. Para nada, son alternativas de inversión, es otra metodología. Pero para eso, por ejemplo, se utilizan otro tipo de herramientas. Ahí se utilizan herramientas de análisis técnico, herramientas un poco más de psicología de inversión y de psicología de los agentes que participan. Ahí es donde empiezan a surgir temas que seguramente ustedes durante el programa van a conocer un montón porque uno de los profesores, por ejemplo, que trabaja con nosotros es Andrei, Andrei gestiona los recursos y administra todo el grueso de volumen de activos que nuestros clientes nos delegan y nos envían para administrar. Es una persona que ha estudiado un montón sobre una disciplina o una línea de estudio que es el Behavioral Finance o Behavioral Economics, y es toda esa psicología y toda esa teoría comportamental en la economía y en las finanzas. Ahí es donde herramientas de análisis técnico y Behavioral Finance o Behavioral Economics hacen mucho sentido para tomar decisiones de inversión. Si ustedes se dan cuenta, yo me he enfocado en mi vida mucho a estudiar sobre banca de inversión, valoración de empresas. He estudiado con profesores incluso muy reconocidos en el mundo como Aswath Damodaran, que es un profesor muy, muy, muy reconocido por el conocimiento que tiene en finanzas corporativas y por el enfoque que tiene. Pero cuando uno se mete por esa vía, uno piensa de una manera distinta, piensa hacia mediano y largo plazo, porque hay que darle tiempo a que esas ideas y esas hipótesis se maduren. Si ustedes se dan cuenta, la inversión, por ejemplo, que hace un inversionista estratégico como Jaime Gilinski en Grupo Nutresa, no es una inversión para tradear y comprar y vender mañana. Las inversiones que hace Warren Buffett no son para comprar y vender mañana. Muchas de esas inversiones, que son las que realmente crean riqueza y se convierten en algo exponencial en el tiempo, son inversiones de más largo plazo y son las que a mí particularmente, cada quien tiene su preferencia, pero son las que a mí me llaman mucho más la atención porque es cuando uno empieza a revisar ingresos,
utilidad, modelo de negocio, relacionamiento con los clientes, otro tipo de cosas. Y ahí es donde creo que hay un horizonte y una oportunidad muy grande. Entonces, yo les diría, la pregunta específicamente es, ¿en qué marco de tiempo recomendaría hacer inversiones con base en el modelo de la compañía, rentabilidad, etcétera? Yo diría, es un modelo en donde, o son criterios en donde uno debe pensar mínimo un año. O a veces uno empieza en esos análisis a encontrar esos catalizadores que se van a dar en el muy corto plazo, pero son periodos de 6 meses. Y uno debería desarrollar esa paciencia porque es la que produce unos resultados súper interesantes. Voy a aprovechar a hacer una cuña y es de un libro que me leí. Se llama La psicología del dinero, The Psychology of Money. Yo creo que ese tipo de libros uno debería leerlos y entenderlos porque es cuando uno empieza a hacer que el dinero trabaje para uno, o por lo menos empieza uno a percibir de una manera distinta el dinero y no a percibir que el dinero lo pone a trabajar a uno y se vuelve el activo que yo tengo que salir a conseguir, me tengo que hacer el 3% diario. No, al revés. El dinero tiene que trabajar para mí. Y ahí es cuando las inversiones se ven de una manera distinta y se ven de una perspectiva a mediano y largo plazo y son súper interesantes y el riesgo disminuye significativamente. Muchas gracias, Germán, por tu respuesta. Por ahora no tenemos ninguna pregunta más en el chat. Acaba de llegar una de William. Esta sería la última pregunta que contestamos por el tiempo para poder pasar a la presentación de la formación. Entonces, vamos a ser un poco más sintéticos en este momento con la respuesta de William. Y bueno, si quieres, José Germán, igual te la puedo leer. William nos pregunta cómo entender que la historia de una compañía tradicional como factor importante de decisión no se verá fuertemente impactada por temas de tendencia que están generando cambios acelerados y radicales como la inteligencia artificial o temas ambientales en el mediano o largo plazo. Y frente a esto, ¿qué sugieres agregar al análisis en este escenario? Creo que la inteligencia artificial va a impactar absolutamente todos los modelos de negocio. Todos y va a impactar la relación de las personas como fuerza laboral en el rol de la sociedad. Partiendo de ahí, yo creo que va a haber unas transformaciones importantes en general en el mundo y en la economía para los próximos años. Creo que, no obstante eso, hay algo que no cambia y es que la economía es al final esa interacción de unos agentes que tienen unas necesidades y esos agentes no son robots, esos somos nosotros, somos personas que tienen unas necesidades básicas. Por más inteligencia artificial que haya, yo tengo que dormir, comer, tengo unas emociones. La interacción de los seres humanos es algo que no necesariamente, que puede modificarse, pueden cambiar un poco las relaciones, seguro, pero la interacción y la economía va a seguir basada en la interacción humana. Eso es muy importante porque no me quisiera alargar aquí, pero si ustedes se dan cuenta, uno muchas veces se empieza a complicar y se empieza a imaginar el nuevo mundo y el metaverso y una cantidad de vainas y se empieza a meter uno en cosas que uno ni entiende muchas veces. A veces hay que tratar de pensar un poco más básico y entender, no quiere decir que uno no le pueda apostar a los nuevos negocios, pero hay que tratar de diferenciar ese tipo de apuestas o ese tipo de inversiones. Ejemplo, lo que les decía con Grupo Nutresa. ¿Será que la gente, por más inteligencia artificial que haya, no va a necesitar comer? Bueno, puede que las cosas cambien un montón y puede que lleguemos a lo que las películas en algún momento han mostrado y es que la gente se alimente con cápsulas. Yo no lo veo tanto así. La interacción humana va a seguir haciendo que algunos sectores estratégicos como esos se desarrollen. La tecnología igual necesita el desarrollo de la energía, las nuevas fuentes de energía y las compañías que están en negocios de energía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que pasa es que uno se mete en unas transformaciones que si bien se están dando, no van necesariamente a destruir absolutamente la relación y la interacción que hay en las personas. Entonces ahí es donde yo creo que hay que tratar de identificar
un poco cuáles son esos modelos de negocio que atienden necesidades básicas y que por más de que se vayan a transformar, no se van a desaparecer por completo, pero hay otros en donde la transformación puede ser mucho mayor. El sector financiero, seguramente. Muchos negocios relacionados con servicios van a transformarse significativamente. Ahí es donde el horizonte de inversión cambia. Aquí me siento más confiado en tomar decisiones de muy largo plazo. Aquí sé que el riesgo es más alto, la incertidumbre es más alta y el horizonte de inversión en principio tiene que ser más de corto plazo y tengo que estarlo evaluando porque son muchas cosas que se están probando. Entonces yo diría, pues más allá que eso es lograr entender esos modelos de negocio y cómo los impactan y entender que hay transformaciones, sin duda, pero les diría una última cosa, nunca se olviden del precio, nunca se olviden del precio. ¿Por qué? En el año 2001 se hablaba de la nueva economía, cuando apareció el Internet y cuando apareció el email. La gente tenía razón, eso iba a revolucionar el mundo, pero la gente que compró acciones de Microsoft en el año 2001 tuvo que esperar alrededor de 15 años para volver a ver el precio de la acción cotizar al mismo precio de ese momento. Mucho cuidado con caer en esas modas, porque ahí es cuando uno empieza a pensar irracionalmente y se deja llevar por las emociones y paga precios que no corresponden a la realidad. Por más de que sí era la tendencia que iba a marcar la economía en los próximos años, pero el precio era el incorrecto. Muchas gracias, Germán, tanto por la charla como por poder dar respuesta a estas preguntas que nos expresaron en el chat. Como les había comentado un poco al comienzo con la agenda, voy a volver a compartir mi pantalla para que podamos dar paso a la presentación del programa. En este segmento nos va a estar acompañando Juan Carlos Velázquez. Igualmente les quiero contar un poco sobre él. Él es economista de la Pontificia Universidad Javeriana, es magíster en economía de la misma universidad y es MBA de Serem Business School. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el mercado de capitales y también es profesor universitario. Además de esto, Juan Carlos nos va a estar acompañando también como docente en esta formación de inversión en bolsa. Entonces, dicho esto, ya te doy la palabra, Juan Carlos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola Angie, muchas gracias a todos, muchas gracias por este espacio que nos dan a la Universidad de los Andes, por creer pues, en nosotros, en esta alianza, este curso tan chévere que hemos venido estructurando en los últimos meses. Bueno, la idea de este espacio es contarles un poco de qué vamos a lograr con este curso de inversión en bolsa que hemos venido desarrollando. Digamos que si bien se van a tocar muchos temas, creo que es necesario, digamos que tener esa mirada amplia de todos los posibles instrumentos de inversión que tenemos. Y esto con el fin, digamos que de poder llevar a la práctica al cabo inversiones corporativas y mecanismos de financiación enfocados en los mercados de valores. Esto sobre todo teniendo en cuenta digamos que las diferentes necesidades que tienen cada una de las tesorerías o desde los roles de las empresas en las que van a estar, digamos que los estudiantes que tomen finalmente este curso de inversión en bolsa. Entonces, digamos que el objetivo va a ser eso, brindarles las herramientas necesarias para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones de inversión. Como decía Germán hace un momento, entre más información uno tenga, digamos que puede tomar unas mejores decisiones de inversión, pero aquí este curso es bien chévere porque va a estar acompañado no solamente de todo este tema teórico, sino que digamos que de mano de los traders y del equipo de corredores de la vivienda también, pues llevar toda esta teoría a la práctica para que podamos, digamos que sacarle un mayor provecho al curso. Si me ayudas con la siguiente, por favor. En cuanto a los objetivos generales, específicos, digamos que del curso, lo que nosotros vamos a buscar, digamos que a través del curso es comprender de una manera práctica cuáles van a ser esas características relevantes de los diferentes tipos de inversión. Entonces, para eso vamos a ir a través de los diferentes mercados. Hay algo muy chévere y es que vamos a tener la oportunidad de hacer y de interpretar y estudiar los diferentes tipos de análisis que nosotros en la vida real, en el mercado,
utilizamos para tomar las mejores decisiones de inversión, tanto para nuestros portafolios de posición propia como para los portafolios de los clientes. Y son, por un lado, es el análisis fundamental en el que vamos a centrarnos, digamos que en todo este tema de cuáles son esas variables macroeconómicas que están afectando al mercado, afectando las decisiones de los diferentes inversionistas en el mercado. Y por otro lado, también vamos a tener la oportunidad de revisar el análisis técnico que ya, digamos que por una serie de patrones nos permite buscar cuál es el mejor momento de entrada o de salida de algún mercado en el momento que estemos revisando. Vamos a ir también por el lado del calendario económico y esto es bien importante porque muchas veces uno hace todo el análisis fundamental, todo el análisis técnico, pero deja de lado, digamos que el calendario económico. Y el calendario económico es pues tener muy presente los datos, los diferentes datos que se van publicando día a día de todas las economías, pero interpretar esos datos cómo terminan afectando a las decisiones de inversión, cómo terminan afectando los precios de los activos, porque, y de hecho en los cursos de macroeconomía que doy siempre, digamos que trato de dar como la teoría de cómo debería ser, que es lo que la teoría dice, pero en realidad cuando uno va a la práctica, puede que la teoría te da la intuición, pero la forma de analizar los datos depende de la coyuntura actual. Entonces es bien importante tener presente este tema del calendario económico. Vamos a aprender a usarlo, las herramientas que nos da para poder tomar las mejores decisiones. Lo otro es identificar, digamos que esos principales factores de riesgo a los que nos vemos enfrentados todo el tiempo. Las empresas, digamos que los riesgos, si bien sabemos que no los podemos eliminar, nosotros sí los podemos mitigar, pero es necesario poder identificarlos. Entonces, una vez identificamos esos riesgos, vamos a través de las herramientas que vamos a ir revisando a lo largo del curso, cómo los vamos a poder gestionar. Gran parte, por no decir casi que todos los riesgos a los que se enfrentan las empresas, existen un sinnúmero de productos para poder gestionarlos, entonces no vale la pena uno gestionarlos al interior de la empresa cuando hay algunos mecanismos que ya están inventados y están hechos a la medida. Entonces digamos que la idea es poder conocer eso y más bien enfocar todos los esfuerzos de las compañías en el objetivo principal y dejar el tema de la gestión de riesgos en manos, digamos que del sistema financiero, que hay un sinnúmero pues de variables que nos permite hacer, de instrumentos, perdón. Lo otro es pues vamos a hacer todo el desarrollo de la importancia de por qué es tan importante tener un objetivo de inversión claro, sobre todo en este momento, digamos que en esta segunda mitad del año, se viene todo el tema de planeación financiera para el 2024. Y en este momento empiezan las empresas a revisar, bueno, miremos a ver, para darles un ejemplo, cuál va a ser la tasa de cambio a la cual nosotros vamos a proyectar nuestros estados financieros para el 2024, cómo vamos a costear nuestras mercancías, bien sea que seamos importadores, exportadores o simplemente tengamos, digamos que un tema de comercio al interior, pero digamos que todo es muy apropiado este curso para esta época del año porque vamos a poder, digamos que tener herramientas que nos van a permitir poder, para darles un ejemplo, plantear una estrategia de cobertura cambiaria para el próximo año, teniendo en cuenta, digamos que las importaciones o exportaciones que vamos a hacer. Entonces, digamos que eso lo vamos a poder revisar también. Vamos a pasar también, digamos que por todo el marco regulatorio colombiano que nos va a permitir, digamos que llevar todo esto que estamos viendo en la teoría y los ejercicios prácticos que vamos a hacer, cómo es posible, no es posible hacerlo, teniendo en cuenta, digamos que esa regulación cambiaria y que tenemos nosotros en Colombia. Entonces, eso lo vamos a revisar. ¿Cómo vamos a lograr todo esto? Pues digamos que hay en el contenido del curso vamos a pasar por los diferentes instrumentos de inversión. En estos instrumentos de inversión vamos a ver el mercado de renta variable, que era lo que nos estaba comentando hace un momento Germán, todo el tema de acciones, vamos a revisar el mercado de renta fija, vamos a ver también oportunidades de inversión, cuáles son esas oportunidades de inversión que nosotros estamos viendo en este momento, que son tendencia en Colombia, digamos que por la coyuntura actual que estamos viviendo. Hay algo bien interesante y es de la mano de Andrei, que es nuestro gerente de fondos de inversión colectiva. Vamos a ver esos vehículos de inversión colectiva, cómo nos permiten tener una gestión eficiente en la liquidez, en esos excesos de liquidez que a veces tenemos en el mercado.
Y hay un punto bien importante, vamos a revisar también los derivados. Los derivados y vamos digamos que a pasar por los principales derivados que podemos utilizar para gestionar los riesgos. Digamos que tanto los riesgos cambiarios, los riesgos de tasa de interés, lo que yo les decía hace un momento, nosotros desde las tesorerías de las empresas pues nos enfrentamos a un sinnúmero de riesgos, pero muchos de esos riesgos ya los podemos mitigar a través de varios productos y uno de esos productos son los derivados, entonces vamos a pasar por eso. Vamos a hablar también del mercado cambiario colombiano, de los diferentes tipos de cambio, de cuáles son esas estrategias de cobertura que deberíamos tomar. Hay empresas que porque tienen una cobertura natural no deberían tomar, por ejemplo, ningún tipo de cobertura, pero es necesario. Digamos que aquí no va a haber una verdad absoluta porque cada empresa es completamente diferente, pero la idea es analicemos el caso de una empresa, cuál es, digamos que ese mejor instrumento de cobertura que deberíamos usar. No todos los instrumentos de cobertura sirven, por ejemplo, para todos los momentos del tiempo, no todos sirven para todas las empresas. Entonces, tenemos que buscar cuál es el mejor derivado que deberíamos usar y todo eso lo vamos a revisar acá. Vamos a estructurar esos objetivos de inversión, vamos a aprender también de estructuración de portafolios. Y finalmente hay algo que me parece muy interesante en este curso y es que uno muchas veces ve toda esta teoría, pero y la empieza a aplicar en las empresas, pero llega un momento en el que listo, tenemos que llevar esto a los estados financieros, cuáles son esos aspectos contables que tenemos que tener en cuenta y también lo vamos a ver acá. Entonces, digamos que esos aspectos contables y tributarios los vamos a ver también en el curso. Entonces, digamos que nos va a permitir finalmente, luego de identificar los riesgos, de gestionarlos a través de los diferentes instrumentos de inversión que tenemos en la bolsa y en el mercado colombiano, vamos a finalmente poderlos llevar a nuestros estados financieros y terminar ya de esa manera con el ciclo. Entonces, es un curso bien interesante. Vamos a tener tanto teoría como ejercicios prácticos para poder llevar esa teoría a la realidad. Y bueno, de la mano de los profesores de la Universidad de los Andes y de todo el equipo de inversiones de Davivienda Corredores, estoy seguro que va a ser un curso bien provechoso. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Esto es, digamos que a grandes rasgos lo que compone, de lo que se compone el curso. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por No, a ti, contarnos muchas gracias. más detalles sobre la formación. Si tienen alguna duda pueden dejarla en su chat. Mientras tanto, como les mencioné un poco al comienzo, les quiero compartir algunos elementos más logísticos porque esperamos que se animen a acompañarnos en esta formación y a continuar estas conversaciones que comenzamos el día de hoy. Entonces, como les comentaba, este es el lanzamiento oficial de la formación de inversión en bolsa, evaluando el mercado de valores en Colombia. Esta primera cohorte que queremos lanzar al mercado va a ser una cohorte completamente virtual, por lo que si no residen en Bogotá, igual nos van a poder acompañar. Lo mismo si residen fuera del país y están interesados en conocer mucho más sobre el mercado de valores en Colombia, pueden sumarse a esta formación y estaremos felices de poder continuar estas conversaciones durante las sesiones. Esta formación está para empezar concretamente el 24 de agosto, tiene como duración total 60 horas que se dividen de la siguiente forma: 50 horas las veremos en términos de las sesiones con conexión sincrónica para que puedan tener interacción directa con los profesores y en general con todo el equipo que los va a estar acompañando durante estos espacios, y vamos a tener 10 horas de trabajo autónomo para que puedan invertirlas en la preparación de cada uno de los contenidos que van a estar viendo durante estas sesiones y que nos acaba de comentar Juan Carlos con más detalle. También les quiero contar un poco sobre los descuentos que en este momento tenemos activos si deciden acompañarnos. Por pronto pago, si lo realizan antes del 4 de agosto, van a tener acceso a un descuento del 10%. Si alguno de ustedes es egresado de la Universidad de los Andes, tiene acceso a un descuento del 15%. Si se inscriben en grupos de 3 o 4 personas, van a tener acceso a un descuento del 15%. Y si son grupos de 5 o más personas, a un descuento del 20%. En el chat nos está acompañando Luisa Fernanda, que es la asesora de mercadeo. Les acaba de compartir toda la información para que, si desean, nos puedan dejar sus datos en el formulario que dejó allí en el chat para nosotros escribirles directamente, o si prefieren, nos pueden escribir directamente ustedes a nuestro número de WhatsApp o marcarnos al teléfono, enviarnos un correo. Estaremos muy atentos para poder dar alcance a cualquier duda que tengan frente a esta formación, que deseen conocer, que deseen profundizar un poco más, porque realmente es de nuestro interés que puedan acceder a esta formación
formación que, como les compartía Juan Carlos, es una formación que va a poder permitirles una aproximación desde lo teórico, pero también desde lo práctico, y que cuenta con un equipo muy capacitado tanto de la Universidad de los Andes como desde la Vivienda Corredores para acompañarlos en este proceso de formación. Entonces, dicho esto, si hay alguna duda, tenemos 4 minuticos para dar alcance a ella. Si no, reiterarles que allí tienen acceso a la información en el chat para que podamos seguir en contacto y ojalá contar con ustedes en esta primera cohorte de la formación de inversión en bolsa. Les voy a compartir también por ahora el enlace de la página web a través del chat, donde van a poder encontrar el cronograma para que puedan conocer un poco la distribución de las sesiones. Vamos a tener sesiones de 3 horas, básicamente de una duración aproximada de 2 a 3 horas, para que puedan apreciar estos contenidos, pero allí en la página web encontrarán el cronograma con más detalle desglosado para que puedan conocerlo en su totalidad. Por ahora, entonces, como no hay preguntas, les queremos reiterar nuestro agradecimiento por acompañarnos en este espacio para que puedan animarse a acompañarnos. Cualquier cosa igual, estaremos muy atentos de nuestros canales. Frente a la pregunta que nos hace Gonzalo, en el enlace que les acabo de compartir, como les comento, van a encontrar el cronograma desglosado en términos de fechas y también de horas puntuales, y el valor de la formación también lo encuentran allí directamente para que puedan consultarlo. Igual cualquier cosa, como les comentaba, Luisa va a estar pendiente si nos quieren compartir sus datos para contactarlos y seguir explorando un poco más sobre esta formación. Entonces, dicho esto, de nuevo agradecerles por su conexión, por acompañarnos durante todo el espacio. Muchas gracias también Germán y Juan Carlos por sumarse a esto y brindarnos esa charla central y la presentación del programa. Esperamos que tengan una muy feliz noche. A ti, muchas gracias, que estés bien.